Los participios absolutos en latín. Para poder analizar unos participios absolutos hay que seguir los siguientes pasos. En primer lugar, como siempre, buscamos los verbos. En nuestra oración, turbato, permetum, ludicro, parentes virginum profugium, el verbo principal es profugium porque es el verbo conjugado. Pero además encontramos que turbato es un participio de perfecto o de pasado, como se quiera llamar, y hay que pensar siempre caso, en este caso ablativo, número, singular y género, es muy importante. En este caso no sabemos si será masculino o neutro. En segundo lugar, hay que buscar un sustantivo o pronombre al que acompañe ese participio. En principio hay que pensar que como los participios son adjetivos verbales, van a ir siempre acompañando a un sustantivo. En este caso miramos y nos encontramos con ludicro, que está en ablativo singular neutro. Como es neutro, eliminamos la posibilidad de que turbato sea masculino. Bueno, pues una vez que tenemos ya participio y sustantivo juntos, en tercer lugar hay que pensar ante qué tipo de participio estamos. Las opciones son o participio concertado o participio absoluto. Observamos que tenemos en nuestra oración. Tenemos que turbato es un participio en ablativo, que tiene un sustantivo con el que concierta también en ablativo. Y además, esto es importante, va separado del resto de la oración por una coma. Esto no siempre ocurre, pero cuando está es clave. Una siguiente razón sería que este sustantivo ludicro no tiene ninguna función con respecto al verbo principal profugiunt. Lo que pasa es que esto no se ve hasta que no se analiza la oración. Por lo tanto, el punto 4 a veces es complicado de ver. Si tenemos la coma, claramente, y tenemos el participio en ablativo, etc., estamos ante una construcción de participio o ablativo absoluto, como queramos llamarlo. El siguiente paso es analizar ese participio. Bueno, pues es el participio y el sustantivo, todo junto, van a formar la estructura que hemos llamado participio o ablativo absoluto. Si hay algo en medio, obviamente pertenece a la estructura, porque si el participio está separado de su sustantivo es por algo. A continuación, ponemos que ese sustantivo con el que va concertado es el sujeto de esta construcción. Esto no es equivalente en nada al castellano, ¿vale? Entonces hay que saber que el ablativo aquí hace función de sujeto, aunque sepamos que los sujetos habitualmente van en nominativo y en construcciones de infinitivo en acusativo. En segundo lugar, ese participio ya tiene carácter verbal, por lo tanto va a ser núcleo de un predicado. El predicado va a ser todo el resto de los elementos. Y luego seguimos analizando como siempre. En este caso tenemos permetum, enlace término, pues un complemento circunstancial. A continuación, nos olvidamos de lo que acabamos de analizar y analizamos el resto de la oración como siempre. Ya teníamos el verbo buscado, profugium, y ahora buscamos el sujeto. Bueno, pues vemos parentes virginum, parentes es el núcleo y virginum el complemento de nombre. Y profugium el predicado. Como vemos, nos queda que el participio absoluto es una estructura aparte, separada, independiente. A la hora de traducir, también esto es importante. Al ser una estructura separada, la hacemos por un lado y luego seguimos con la oración. Empezamos. Turbato. Cuando tenemos un participio de perfecto o de pasado, como es pasivo, podemos traducirlo en una primera instancia como participio castellano, en este caso alterado. Si fuera participio de presente, lo traduciríamos por gerundio, alterando. A continuación, traducimos el sustantivo con el que va, que es el sujeto de la estructura, el espectáculo y todos los elementos que dependan del participio. En este caso solo tenemos un circunstancial por el miedo. Una vez hecha la estructura, hacemos la traducción como siempre. Empezamos por el sujeto de la oración principal, parentes virginum, los padres de las jóvenes, profugium, huyen. Una vez que sabemos lo que significa la oración, alterado el espectáculo por el miedo, los padres de las jóvenes huyen, podemos buscar otra posibilidad para traducir el participio absoluto y siempre le podemos dar o un matiz temporal o causal. Casi siempre va a quedar bien. Entonces podemos probar otras opciones. Por ejemplo, temporal quedaría cuando el espectáculo es alterado, o causal, puesto que el espectáculo es alterado por el miedo, ¿se entiende? Y luego sigue la oración. ¿Qué dificultad tiene esto? Que tenemos que poner el participio en forma conjugada, es alterado. Y por lo tanto hay que pensar el tiempo. Y esto a veces nos puede confundir. ¿Por qué lo ponemos en pasiva? Porque el participio turbato es participio de pasado pasivo.
Por lo tanto, si lo queremos traducir por forma personal, tenemos que conservar esa forma pasiva. Solamente debemos traducir de esta manera, como el punto 6, cuando tengamos claro qué significa la oración. Por lo tanto, es recomendable traducir siempre el participio por participio castellano o por gerundio si estamos en un participio de presente, y una vez que sepamos lo que significa, podemos darle vueltas y ponerlo como quede un poquito mejor en castellano. Y las opciones ahí ya son múltiples.